Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. El esquema del programa de hoy es una continuación del anterior. Bueno, el esquema siempre es el mismo. 3 secciones: Historia de la Iglesia a cargo de Carmen Turdemontis, un santo elegido discrecionalmente casi siempre, aunque a veces está relacionado con el tema que estemos viendo, no es exactamente el caso de hoy. Y por último está la tercera y última sección de Magisterio de la Iglesia, partiendo del magisterio más antiguo, es decir, histórico, que nos trae María hoy, y sigue con textos eucarísticos, que es un tema que está desarrollando desde hace ya bastantes programas. En el caso de hoy, en la parte histórica y siguiendo con lo visto en el último programa, o últimos programas en plural, vamos a seguir viendo la persecución religiosa que se vivió en la Francia revolucionaria y que explica el odio a la fe que se dio en aquel proceso histórico, y cómo, posteriormente, en las revoluciones liberales del siglo XIX, incluso del XX, que ya son marxistas, vamos a ir viendo cómo rebrota ese odio a la fe con ensañamiento en la Iglesia, no solo en sus bienes y propiedades, sino en las personas de los sacerdotes y religiosos, incluso de los católicos laicos. De manera que eso nos va a contar Carmen hoy, centrándose en un suceso terrible, que fueron las matanzas de septiembre, que ya contaré un poco cuando ya vaya a entrar concretamente en la materia histórica. En el segundo programa vamos a ver otro mártir, misionero mártir francés, que muere en China en el siglo XIX, evangelizando aquel imperio. Y en la tercera parte, María Ornedo nos trae a San Anastasio Sinaíta con textos eucarísticos, es decir, la temática que viene tratando hace mucho tiempo. Este es el esquema, ya él nos vamos a tener desarrollándolo pues el tiempo que tengamos en hacerlo, ¿no? Decía que antes de entrar en materia, en las matanzas de septiembre, hay que contextualizar, y resumidamente lo voy a hacer. Estamos en la Francia revolucionaria de 1792, los reyes han sido ya encarcelados en la Torre del Temple, después del asalto al Palacio de las Tullerías, que fue el 10 de agosto de ese mismo año 1792, y las cárceles de París están abarrotadas de presos que, junto a los presos comunes, han sido allí encarcelados por ser clérigos, nobles o simplemente enemigos de la revolución por motivos ideológicos. Hay gente de todas las clases sociales. Va a haber unas matanzas terribles, organizadas como poco consentidas por el propio gobierno republicano, porque ya en Francia se ha instaurado la República,
Y el espectáculo de aquellas jornadas fue realmente dantesco porque en plena calle, durante varios días seguidos, fueron asesinados miles de franceses, casi siempre por motivos de fe. Se les engloba en el concepto de contrarrevolucionarios. Y ahí, por supuesto, mueren también nobles, muchos clérigos, con ellos hay un ensañamiento y una persecución especialmente dura, Carmen nos lo va a contar, pero curiosamente también mueren presos comunes que eran puestos en libertad. Aquí se ve la maniobra política estatal, que era declararles libres a los presos para, después de un juicio sumarísimo en la cárcel, para soltarles y que fueran asesinados en la calle, de manera que no se pudiese atribuir al gobierno republicano la causa de estos crímenes. Y bueno, los asesinatos se practican de una forma salvaje. Muchos van a ser asesinados por matarifes de los mataderos de París, que los matan como a las reses, otros son descuartizados, asesinados de muchas maneras, en plena calle, en un espectáculo que heló la sangre de la población de París durante días que no se atrevían ni siquiera a pisar la calle por lo que estaban viendo. Unido al espectáculo dantesco también del paseo de cabezas cortadas, entre ellas la cabeza de la princesa de Lamballe, prima e íntima amiga de la reina, cuyo cuerpo troceado fue paseado en picas, clavado en picas, por el centro de París. No vamos a entrar en ese detalle truculento, pero es simplemente un ejemplo del terror que se vivió en París en aquellas jornadas. Pero como estamos en Historia de la Iglesia, Carmen va a centrarse, siguiendo el texto magistral de Viguerie, que ya el último día trajimos al programa, en lo que supusieron esas matanzas, quiénes fueron las víctimas principales, sobre todo desde el punto de vista de la Iglesia. Adelante, Carmen. En los días inmediatamente posteriores al 10 de agosto, las prisiones de París se llenan de aristócratas y de sacerdotes no conformistas. Las secciones se dedican a la caza de los clericales. Solo en el barrio de Luxemburgo detienen a 50 refractarios y los encierran en el antiguo convento de los carmelitas. El 15 de agosto se reúnen con ellos los sacerdotes y los seminaristas de la comunidad del Saint-Sulpice de Issy. Otros quedan recluidos en la antigua abadía benedictina de Saint-Germain-des-Prés y en el seminario de Saint-Firmin. Allí serán asesinados al cabo de un mes. Los muertos de septiembre no son las primeras víctimas de la Revolución. Recordemos la matanza de los defensores de la Bastilla, los asesinatos que siguieron en el campo al Gran Terror y los de los enfrentamientos de las Tullerías el 10 de agosto. Los sacerdotes asesinados en las cárceles en septiembre no son tampoco los primeros. Durante los meses de junio, julio y agosto de 1792, en muchos lugares las hordas enfebrecidas los lapidan, ahorcan y ahogan. Al abate Reynard, vicario general de Senez, lo detienen en Entrevaux cuando, con el pasaporte en regla, se dirige hacia la frontera del condado de Niza. Los soldados lo arrojan al río Var con su cabalgadura. Esto sucede el 6 de junio. A 4 sacerdotes no juramentados, presos en el castillo de Manosque, los sacan de sus celdas a las 11 de la noche del 9 de agosto y los arrastran hasta un campo donde los ahorcaron. Al abate Chabrol lo matan en Limoges el 14 de julio y ese mismo día a 9 sacerdotes más. De todos modos, las masacres de septiembre son el inicio de los primeros asesinatos colectivos y organizados. Es el comienzo del gran primer terror. ¿Será necesario recordar que no se había visto nada igual en París desde hacía 2 siglos, desde la noche de San Bartolomé? Las masacres comenzaron el 2 de septiembre y se interrumpieron el 7. Las víctimas, que fueron algo más de 1 millar,
fueron los detenidos de las distintas cárceles de París. Las prisiones, como decíamos, se llenaron de aristócratas, de sacerdotes y de suizos que habían defendido las Tullerías. Al mismo tiempo, los aliados invaden el territorio. Longueuil se rinde a finales de agosto. El domingo 2 de septiembre se extiende la noticia del sitio de Verdun. La angustia de los patriotas crece por momentos. El rumor que corre por París sobre una conspiración de las cárceles en complicidad con los pensionistas y los aliados encuentra un amplio crédito de las enfebrecidas asambleas de las secciones de la ciudad. De ello a decidir la masacre de los prisioneros no hay más que un paso. Y se dio rápidamente. El domingo 2 de septiembre se celebraba el Día Nacional. Se habían montado mesas en todo París, donde los voluntarios defensores de la patria acudían a enrolarse. Aquella mañana estaban convocadas todas las asambleas de sección. Justamente entonces fue cuando se encendieron las pasiones y se decidió eliminar a los presos. Conocemos con particular exactitud lo que ocurrió en la sección de Poissonnière y en la de Luxemburgo. En la de Poissonnière se aprueba el siguiente decreto. Dice así el decreto: todos los conspiradores contra el Estado que se encuentran actualmente encerrados en las prisiones de Orleans y de París serán ejecutados antes de la partida de los ciudadanos que acuden a defender las fronteras. Los curas refractarios, las mujeres y los hijos de los emigrados pasados por las armas serán situados en primera línea del frente para que sus cuerpos sirvan de muralla a los buenos ciudadanos que van a exterminar la tiranía y la esclavitud. La sección de Luxemburgo tiene su sede en la iglesia de Saint-Sulpice, donde hay una oficina de enrolamiento instalada en una capilla. Allí, el vinatero Louis Prière declara que no quiere abandonar París, y cito textualmente, mientras no se hayan eliminado a los individuos encerrados en prisión y, sobre todo, a los detenidos en el antiguo convento del Carmelo. Así que a raíz de esto la sección se dispone a purgar las cárceles. Las demás secciones adoptan la misma decisión. El Consejo General de la Comuna, al que se le consulta, la aprueba. Las otras autoridades se inhiben. Es conocida la frase de Danton: «Je m'en fous de los presos, que hagan lo que quieran». ¿Hubo premeditación? Es imposible afirmarlo, por falta de pruebas. Mathon de la Varenne habla de un misterioso conciliábulo que tuvo lugar el 30 de agosto en el arzobispado. Allí debió de presentar Magat sus sanguinarias propuestas. La primera matanza se produjo después del mediodía. Una veintena de presos mueren asesinados en el momento en que bajan del carruaje que los traslada desde el ayuntamiento a la abadía de Saint-Germain-des-Prés, excepto el abate Sicard, profesor de sordomudos. A continuación, entre las 4 y las 6, tiene lugar la masacre del antiguo convento de los Carmelitas, y por la noche, hasta la mañana del día 4, las de la abadía y de varias cárceles. ¿Cuántas víctimas? Alrededor de 1.300. Podemos comprobar con asombro que los 2/3 de ellas son de derecho común y no políticas. Se respetaron ciertas formas judiciales. Los testimonios de los que lograron escapar y de los que fueron absueltos coinciden en que todas las prisiones, en todas, se formó un tribunal y hubo un breve interrogatorio. Un miembro del Consejo General de la Comuna se presenta en la abadía a las 5 de la tarde. A su llegada ya han muerto asesinados 50 presos. El mensajero de la Comuna, llamado Maillard, propone entonces la constitución de un tribunal popular para matar más legalmente. Se constituye inmediatamente y se instala en una sala del Palacio Abacial. Le llevan el registro de prisioneros y los van llamando uno tras otro y comprueban su identidad. Les hacen 1 o 2 preguntas. De vez en cuando se produce una breve deliberación.
Madame de Tourcel, por ejemplo, que consiguió escapar, relata en sus memorias: «Me interrogaron durante 10 minutos. Para condenar a muerte, el presidente dice «a la force» y del tribunal, con sede en la force, dice «a la abadía». Inmediatamente arrastran al reo al exterior, donde primero lo golpean y luego lo decapitan. Estas comisiones populares son bastante numerosas. En la abadía se sientan 12 jueces, 10 en la force y 12 en Bicêtre. Según todos los testimonios, los asesinos son individuos robustos y sólidos de 30 o 40 años. Son pequeños empresarios y obreros. También hay federados de los que participaron en el asalto a las Tullerías el 10 de agosto. El salvajismo de los asesinos no tuvo límites. Después de las masacres, circulan por París los relatos más espantosos. Al señor de Montmonin lo empapelaron vivo y aún con vida, y luego lo trasladaron a la asamblea. Al oficial suizo Reding lo arrastraron hasta el lugar de su ejecución, pero de camino le cortaron la cabeza. A Thierry, primera ayuda de cámara del rey, le quemaron la cara con antorchas. Existen 2 episodios indiscutibles: la decapitación de Madame de Lamballe con la exhibición de su cabeza, como contaba Alberto, por las calles, según la costumbre de la época, y la matanza de los 33 niños del correccional de Bicêtre, el más joven de los cuales tenía 12 y el mayor 17. La mayor masacre de curas refractarios tuvo lugar en la prisión del convento de los Carmelitas. Se desarrolló en 2 fases. En la primera, los seccionistas del Luxemburgo invaden los jardines de la prisión, por donde se están paseando los sacerdotes. Buscan a Doulan, arzobispo de Arles, su bestia negra. Este se presenta ante ellos confesando su identidad. Entonces, el presidente de la sección encarga al comisario Violet que prepare la ejecución. Reúnen a los sacerdotes en el coro. Los jueces se instalan tras una mesa en el pasillo que conduce al jardín desde la sacristía. Los sacerdotes desfilan uno tras otro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Has jurado? Esas son las 2 únicas preguntas. Los que se niegan a jurar, todos excepto 9, son asesinados según salen por la puertecilla que da al jardín. El internuncio Salamón nos relata en sus memorias la matanza de la abadía y cómo logró escapar con vida. Lo trasladaron con un grupo reducido de sacerdotes desde el ayuntamiento a la abadía. Los encerraron a todos aparte en un lugar aislado. A las 5 de la tarde del día siguiente, su guardián les comunica que acaban de asesinar a los curas de los carmelitas. Oyen a las masas acercarse a la prisión. A las 11 de la noche les descubren y los llevan ante el tribunal improvisado de Maillard. Por fin llegamos al edificio de los monjes, a una sala de planta baja que se comunicaba con el jardín por una puerta de vidriera de 2 hojas. En el centro habían instalado una mesa grande cubierta con un tapete verde, algunas hojas de papel y un tintero lleno de plumas. Comienza el interrogatorio. Entonces, el presidente, volviéndose hacia su derecha, se dirigió al que estaba más cerca de la puerta. Era el párroco. Fue un interrogatorio breve, como todos los que se sucedieron a continuación. ¿Has jurado?, le preguntó. El párroco contestó: No, no he jurado, con aplomo. En aquel momento, un mandoble dirigido contra su cabeza le arrancó la peluca, dejando ver una cabeza calva que habían respetado los años y que iba a caer bajo el acero de los asesinos. Le golpearon, luego le cogieron por los pies y le arrastraron gritando «¡Viva la nación!». Después mataron al abate Bouguer, al abate Gervais, al secretario del arzobispado de París. Salamón se encuentra al final. Llega su turno. Antes de que le planteen la pregunta, interpela al presidente y pide la palabra. «¿Quién eres tú?», pregunta Maillard. «Yo era letrado en el Parlamento de París y soy hombre de leyes». Como no llevaba sotana, dejó de usarla después del 10 de agosto, le creen. El presidente retrasa la sentencia hasta obtener información. Está salvado. El principal interés de este relato radica en que muestra claramente que los sacerdotes morían por negarse a prestar el juramento. También demuestra
que se refieren al juramento de 1791 y no al de Libertad e Igualdad. El episodio siguiente, extraído del mismo texto, lo confirma con toda evidencia. Entonces se dirigieron al hermano del abate Simón, el viejo canónigo de Saint-Quentin, asesinado anteriormente. Le preguntan si ha jurado. Responde afirmativamente y saca un papel del bolsillo como prueba. Era el juramento de Libertad e Igualdad. Se había apresurado a jurarlo en cuanto se publicó el decreto. Pero uno de los asesinos grita: «Ese juramento no vale. Nosotros pedimos el de los curas». Es decir, el juramento cívico de 1790, porque el de Libertad e Igualdad no es solo para los sacerdotes. Un decreto de la Comuna del 18 de agosto lo ha impuesto para todos los ciudadanos. Por fin el abate se salva porque varios de los presentes exclaman: «Ese juramento es válido». Por lo que la cuestión está muy clara. El juramento exigido es el de 1790, pero el certificado del juramento de Libertad e Igualdad le ha salvado la vida. El juramento Libertad e Igualdad no tiene nada que ver con las matanzas, pero uno se pregunta si los sacerdotes habrían obtenido la compasión de las turbas declarando haberlo prestado. Bueno, aquí, si alguien se ha preguntado, por ejemplo, al hablar de el juramento o los curas juramentados, se refiere ese juramento al que se les exigía a los sacerdotes de acatar la Constitución Civil del Clero, que les convertía a ellos en funcionarios del Estado francés, independientes ya totalmente de Roma, porque los nombramientos de sacerdotes, párrocos, obispos no los iba a hacer la jerarquía, sino que iban a ser puestos o cargos electorales, en circunscripciones electorales, lo cual creaba una iglesia cismática separada de la romana, que es algo que, claro, muchos sacerdotes se negaron, y aquí hemos visto como Carmen nos cuenta que algunos con mucho aplomo afirmaron no haber jurado. Aquí, si en un primer momento estaba previsto que los llamados refractarios, que son los que no quieren jurar, es decir, los fieles a la Iglesia Católica, fueran deportados, perdieran sus cargos, beneficios, etcétera, aquí en las matanzas de septiembre no era solo eso. Les costaba la vida no haber aceptado el juramento, como vemos aquí. Son simplemente algunos de los ejemplos. Muy impresionante lo de los niños asesinados, el exterminio de los presos del Carmen, del convento del Carmen, que murieron por ser curas, aunque yo creo que ya lo vimos en el programa anterior, finalmente, adelantando ya el tiempo de la Revolución, fueron asesinados juramentados y refractarios. Daba igual, eran sacerdotes. Pero en esas matanzas de septiembre, que donde por cierto fueron asesinados varios obispos también, que estaban en las cárceles de París, vemos como hay un especial interés por acabar con los curas juramentados. Aunque, como también nos ha dicho Carmen, las matanzas, antes de estas matanzas terribles masivas organizadas de París, las matanzas de septiembre habían empezado ya ese mismo verano. Y para acabar, Francia está en guerra, lo cual es precisamente un poco el pretexto de las matanzas, matar a los presos porque se supone que pueden ser colaboradores del ejército invasor, alemanes, prusianos y austríacos, a los cuales, por cierto, fue la Francia republicana quien declaró la guerra. Estaban en guerra con ellos, pero como estaban avanzando, entraban en el territorio francés, el pretexto fue que si llegaban a París, los presos de las cárceles, donde habían sido detenidos simplemente por su condición eclesiástica o nobiliaria o ideológica, podían ser un peligro. Esto fue como se presentó el asunto y el resultado son miles de muertos, más de 5.000 asesinados durante esa, no llegó a la semana, de las matanzas de septiembre. Es decir, que aparte del exterminio, que luego veremos que se va a llevar de una forma muy programada, hay un ejemplo solo que no me resisto a contar, que es el de los ahogamientos en el Loira, donde se han descubierto 28 puestos de ahogamiento, donde eran arrojados en barcazas al río Loira, barcazas rotas para que se hundieran,
los prisioneros atados de pies y manos. Claro que no todos eran sacerdotes, muchos eran simplemente vandeanos que no habían aceptado la revolución. Pero curiosamente, el primer experimento para ver cómo funcionaba el asunto de la barcaza se llevó a cabo con 50 sacerdotes que fueron ahogados en el Loira. Luego fueron ahogados allí muchísimos más. Pero yo quiero también destacar que la inmensa mayoría de los ahogados en el Loira, y esto duró mucho tiempo, por cierto, en esos 28 puestos, o sea que fue muy sistemático, murieron por su fe. No ya porque fueran sacerdotes o no, sino porque eran católicos que se negaron a aceptar la legislación republicana y la llegada de los curas juramentados, a los que no aceptaron tampoco. Por lo tanto, vuelvo a decir algo que ya dije el último día. Está por hacerse aún una relación seria del número de mártires que tendrán que ser elevados a los altares de la Revolución Francesa y concretamente de la zona de la Vendée. Pero bueno, aquí, como nos ha descrito Carmen la situación, mártires hubo en toda la Francia revolucionaria y concretamente en París. Estos curas que reconocían no haber jurado, con toda tranquilidad, sabiendo que les costaba la vida, lo hacían por fidelidad a la fe de la Iglesia. Es decir, fidelidad a la Iglesia católica a la que pertenecían y querían seguir perteneciendo, aunque les costara la vida. Bueno, este pasaje de la Revolución, las matanzas de septiembre, es uno de los que más nos ilustran sobre lo que estaba pasando y también sobre cuál era el trasfondo ideológico, espiritual, que había detrás de la Revolución Francesa en gran medida. Y con esto, la sección de historia hemos concluido. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia,
dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. El santo del día, como dije al presentar el esquema del programa de hoy, es otro misionero francés que en el siglo XIX muere en el Imperio Chino, torturado previamente, como otros tantos que murieron en Asia también. En el último programa, si no recuerdo mal, Carmen nos trajo mártires de Vietnam, 2 ejemplos, pero fueron muchísimos más y motivaron incluso una guerra en la que intervinieron España y Francia en apoyo de estas misiones. Pero no fue solo allí, por supuesto en China y en Japón, ya lo sabemos, por este programa donde lo hemos tratado varias veces. En China, que es lo que Carmen nos va a contar hoy, también hubo gran número de mártires misioneros, pero también chinos conversos al catolicismo. Adelante con el primero de ellos. Bueno, hoy nos trae, en este programa solo viene un mártir de origen francés. Hoy vamos a hablar de Augusto Chapdelaine. A los pocos años de haber emprendido sus correrías apostólicas, consiguió el beato Augusto Chapdelaine la palma del martirio. Ya en los primeros años de su vida había dado pruebas más que suficientes de heroísmo cristiano. Sus padres, piadosos y hacendados campesinos, estaban domiciliados en el pueblo de La Rochelle, diócesis de Coutances, donde nació Augusto el 6 de enero de 1814. No obstante, su acendrada piedad y religiosidad no querían consagrar a su hijo al servicio del Señor, olvidando las reiteradas súplicas y pruebas que su virtuosa vida daba de su excelente disposición para el sacerdocio. Frisaban los 20 años cuando en el periodo de una semana murieron 2 de sus hermanos tras breve enfermedad. Los padres vieron en la muerte de los hermanos un castigo del cielo por la resistencia que ponían a la vocación de Augusto, a quien desde aquel momento le dejaron estudiar. De buena gana habría ido a las misiones luego que, después de sus 29 años de ordenación sacerdotal. Pero otra era la voluntad de su obispo. Al cabo de 8 años de esperar con paciencia y perseverancia, pudo por fin ingresar en el Seminario de Misiones Extranjeras de París. Y al año siguiente zarpaba con rumbo a la China el barco que llevaba a nuestro apóstol. En su primera tentativa para penetrar desde Cantón hacia el interior, fue asaltado Chapdelaine por los ladrones y saqueado. 2 años próximamente llevaba roturando con extraordinario éxito la heredad del señor en la provincia del Guangxi, cuando fue arrestado por la policía el 24 de febrero de 1856. En el primer interrogatorio ordenó el mandarín que le dieran 300 azotes, pero los verdugos, absolutamente libres, no cesaron de azotarle, hasta que el cuerpo del mártir cayó en tierra. En medio de tan horribles tormentos, no lanzó la víctima una queja ni un gemido de dolor salió de su boca. Toda aquella noche y al día siguiente le agarrotaron tan bárbaramente que no se podía ni mover. Pero, prodigio admirable, todos los dolores desaparecieron por completo al conducirle de nuevo al interrogatorio. Se encendió en cólera el mandarín porque creyó que el misionero había usado de hechicerías para quitarse los dolores. Al punto rociaron la cabeza del mártir con sangre caliente de perro para conjurar el hechizo. Con una gruesa correa de cuero le golpearon y le quebraron los dientes. Después fue condenado a muerte y enseguida atormentado lentamente. Cuando a la otra mañana se acercaron los verdugos para separar la cabeza del tronco,
se dijo que brotaron hacia el cielo 3 chorros de sangre que salían de las heridas, pero más aún que este prodigio, hemos de admirar la heroica paciencia con que el mártir sufrió aquellos tormentos indescriptibles. Como siempre, resulta muy edificante ver el valor de los mártires, recordar que su sangre es semilla de cristianos, siempre y en todo lugar ha sido así, y por otro lado también comprender que si se recibe de Dios la gracia del martirio, con esa gracia se recibe una fuerza especial y un temple que no parece humano. La resistencia de este mártir, de este misionero francés, es impresionante. También la tranquilidad con la que asume todas las atrocidades que tuvo que padecer antes de morir, ¿no? Por eso aquí en Radio María, en la historia de la Iglesia, solemos traer historias de mártires, porque yo creo que son el ejemplo más elevado de lo que un cristiano, siguiendo el modelo de Jesucristo, puede llegar a ofrecer. Su vida sin quejas, sin resistencia, perdonando y sabiendo, además, que su sangre dará fruto muy abundante. Otro que en España es poco conocido, pero que es un gran santo, un mártir muy importante de la Iglesia católica, concretamente de la francesa. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
Bueno, María, como dije en la presentación del esquema, nos trae textos eucarísticos. También nos vamos a la antigüedad, porque es San Anastasio Sinaíta. Si no me equivoco, nos va a traer el sermón de la Santa Sinaxis. En definitiva, esto es magisterio puro, pero estamos precisamente sobre las bases del magisterio. A partir de aquí tenemos pues 20 siglos de elaborar magisterio, pero sin renunciar nunca a los padres de la Iglesia y primeros autores cristianos como es este. Con Eucaristía vamos a seguir, claro. Se trata de San Anastasio Sinaíta, es del siglo VIII y, bueno, son textos eucarísticos primitivos que llevamos ya muchos programas, como dice Alberto, sobre la Eucaristía. Dice San Anastasio: grande es nuestra ceguera, grande nuestra ligereza, grande nuestro descuido, y si el que ofrece el sacrificio incruento se alarga un poco, nos desanimamos y nos ponemos de mal humor, y bostezamos, y nos esforzamos por terminar con la oración con la misma brevedad que si estuviéramos ante un tribunal. Y el diablo nos impele a que volvamos a las acciones vanas y a los desórdenes. Grande es nuestra miseria, carísimos, porque deberíamos tener el espíritu encendido y atento en la oración y en la súplica, principalmente en la sagrada celebración de los Inmaculados Misterios, y estar llenos de temor y temblor en la presencia del Señor en tal sinaxis. Sin embargo, ni siquiera le ofrecemos esta con pura conciencia, con espíritu contrito y humillado. Salmo 50, 19. Sino que durante tales sinaxis terminamos nuestros asuntos públicos y la administración de muchos vanos negocios. Y hay muchos que no se preocupan en pensar con qué pureza y con qué dolor de sus pecados se han de acercar a la sagrada mesa, sino qué vestidos se han de poner. Otros vienen, pero no se dignan permanecer hasta el fin, sino que preguntan a los otros en qué va ya la sinaxis y si llega ya el tiempo de la comunión. Y entonces, rápidamente, como los perros, saltan y arrebatando el místico pan, se marchan. Otros, presentes en el templo de Dios, no están quietos ni un momento, sino que, entablando conversación entre sí, prestan más atención a las habladurías que a la oración. Otros, dejados los sagrados oficios litúrgicos, se entregan a los placeres de la carne. Otros no se preocupan absolutamente nada de su conciencia, ni de limpiar las manchas de sus pecados por medio de la penitencia, sino que van acumulando pecados sobre pecados, mientras se dan a contemplar la hermosura y formas de las mujeres, y así, a causa de sus desenfrenados deseos, hacen de la casa de Dios un lupanar. Otros confieren acerca de negocios y posesiones, haciendo del lugar y de aquella hora terribilísimo mercado y plaza. Otros se ocupan durante la sinaxis en hablar mal de los demás, aun de los mismos sacerdotes que ofrecen el sacrificio. Pero, ¿qué cosa hay más horrible que esa manera de proceder, que estando llenos de rapiñas, de maldad y de toda clase de crímenes, nos lavemos las manos con un poco de agua,
y así, inmundos y sucios, recibamos aquel santo cuerpo y la sangre divina derramada por la salvación del mundo? ¿No ves cómo Judas, al recibir indigna y taimadamente el cuerpo de Cristo, inmediatamente fue condenado y dio lugar en su alma al diablo? Porque dice: y habiendo tomado el bocado, enseguida entró en él Satanás. Juan 13:27. No porque el diablo despreciase aquel pan, sino para probar al que lo había comido, que lo había tomado para su condenación. 1 Corintios 11:29. Pues dime tú, ¿con qué conciencia, con qué estado de alma, con qué pensamientos te acercas a estos misterios, si en tu corazón te está acusando esa misma conciencia? Dime, te ruego, si tuvieras las manos manchadas de estiércol, ¿te atreverías a tocar con ellas las vestiduras del rey? Pero, ¿qué digo? Ni siquiera tocarías tus vestidos con las manos manchadas, sino que antes te las lavarías y enjugarías cuidadosamente y entonces los tocarías. Pues, ¿por qué no das a Dios ese mismo honor que concedes a unos viles vestidos? ¿Y qué perdón podrás conseguir? Te pregunto. Porque el entrar en la iglesia y honrar las imágenes sagradas y las venerandas cruces no basta por sí solo para agradar a Dios, ni tampoco el lavarse las manos para la completa purificación, sino que lo que es verdaderamente grato a Dios es que el hombre huya del pecado y limpie sus manchas por la confesión y las lágrimas, y que rompa las cadenas de sus pecados con la humildad de corazón, y así se acerque a los inmaculados misterios. Mas alguno dirá: no me es grato el llorar y el lamentarme. ¿Por qué? Porque no trabajas, porque no sientes, porque no ponderas el terrible día del juicio. Con todo, si no puedes llorar, al menos gime y ponte triste, como ante graves trabajos, y corta la risa. Al menos echa lejos de ti el orgullo, y con temor estate ante el Señor con los ojos vueltos hacia la tierra y haciendo al Señor tu confesión con espíritu contrito. ¿No ves como los que están ante un rey terreno y que muchas veces es un impío, están ante él con toda reverencia? Estate pues ante Dios con paz y compunción. Confiesa tus pecados a Dios por medio de los sacerdotes. Condena tú tus propias acciones y no te avergüences, porque hay una vergüenza que conduce al pecado y una vergüenza que es honor y gracia. Condénate a ti mismo delante de los hombres, para que el juez te declare justo delante de los ángeles y delante de todo el mundo. Pide misericordia, pide perdón, pide la remisión de las culpas pasadas y el verte libre de las futuras, para que puedas acercarte dignamente a tan grandes misterios, para participar con pura conciencia del cuerpo y sangre, para que te sirvan de purificación y no de condenación. Oye a San Pablo, que dice: pruébese a sí mismo el hombre, y así coma aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y achacosos, y mueren bastantes.
1 Corintios 11:28. ¿Comprendes ahora cómo la enfermedad y la muerte provienen, como con la máxima frecuencia, de acercarse indignamente a los divinos misterios? Pero tal vez dirás, pues, ¿quién es digno? También caigo yo en la cuenta de esto. Y sin embargo, serás digno con tal de que quieras. Reconócete pecador. Apártate del pecado. Huye del pecado, de la maldad y de la ira. Practica obras de penitencia. Revístete de templanza, de mansedumbre y de longanimidad. De los frutos de la justicia saca compasión y entrañas de misericordia para los necesitados, y te has hecho digno. Pues como el sacerdote sea mediador entre Dios y los hombres, y aplaque a Dios por los pecados del pueblo, mira cómo confirma a todos y los exhorta hablando al pueblo más o menos de esta manera. Ya que me habéis constituido, oh hombres, mediador entre vosotros y Dios, en esta mística mesa, os ruego una y otra vez que también vosotros seáis diligentes juntamente conmigo. Apartad de vosotros todos los pensamientos de esta vida. Abandonad todo cuidado corporal, porque este no es tiempo de vanas ocupaciones, sino de atenta e intensa oración. Oíd lo que os dice el diácono. Guardemos compostura, tengamos temor. Atendamos a la santa oblación. Inclinemos las cabezas, cerremos los pensamientos, cerremos la lengua, llenemos nuestra mente, elevémonos al cielo. Tengamos arriba el alma y el corazón. Levantemos a Dios los ojos del alma. Pasemos el cielo, pasemos los ángeles, pasemos los querubines y lleguemos al trono mismo del Señor. Abracemos los pies inmaculados de Cristo. Lloremos y hagamos fuerza a su misericordia. Confesémonos ante su altar santo, celestial e inteligible. Estas cosas os testifica el sacerdote al decir: tengamos arriba los corazones. Pues ¿qué respondemos a esto? Los tenemos hacia el Señor. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Está la mente entretenida en lo corruptible y pasajero? ¿Está ocupada en apariencias, riquezas, placeres y pleitos, y dices, la tengo hacia el Señor? Ten cuidado, por favor, no vaya a ser que no tengas la mente arriba, hacia el Señor, sino abajo, hacia el diablo. Una vez más, un autor de los primeros siglos, bueno, ya es del octavo en este caso, nos vuelve a repetir con diferentes palabras, pero las mismas indicaciones o consejos que nos han dado tantos otros padres de la Iglesia y autores como él, en cuanto a las condiciones en las que tenemos que recibir la Eucaristía. En este caso nos habla ya no solamente, claro, de recibirla en estado de gracia, sino con la máxima atención, sin distracciones, sin vanidades, sin pensar nada más que en lo que vamos a hacer y recibir en ese momento. Entiendo que esto sería el mensaje importante, pero otra vez aparece el aviso, que es recurrente. Yo creo que no hay ningún autor que lo haya tratado que no lo diga, ¿no? De que recibirla de otra forma es estar comiendo tu propia condenación, citando a San Pablo, ¿no? A mí me impresiona que este autor del siglo VIII esté asistiendo a los hombres que estamos actualmente oyendo nosotros la misa, porque cuando dice que hay personas que están asistiendo al sacrificio de la misa, criticando con el de al lado, a veces hasta criticando al sacerdote.
a veces hablando de negocios, como si no estuvieran asistiendo a el máximo acontecimiento, que no cansamos de repetirlo, que puede ocurrir en la tierra, que es el sacrificio de la misa. Por eso, en un momento tan importante de la vida del cristiano, pues cualquier otro pensamiento que nos distraiga sobre lo que va a ocurrir, que es recibir el cuerpo de Cristo en nosotros, es un pensamiento que debe ser descartado, y en esto hay que ejercitarse de manera que si tenemos la práctica habitual de caer en distracción, evitarlo radicalmente a partir de esta meditación, ¿no? Con esto hemos terminado el programa de hoy, así que nos despedimos. Buenas noches, María Ornedo, y gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias, Carmen Turdemontis. Buenas noches, y recordar a nuestros oyentes el correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es, y también nos pueden encontrar en el podcast de Radio María Historia de la Iglesia, en Apple Podcast y en Spotify. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.